Cuando la patrulla inspeccionó el coche siniestrado, notaron un fuerte olor a sangre y rastros de forcejeo en el asiento trasero. El conductor murió en el acto, pero el verdadero horror se reveló más tarde. El cuerpo de una anciana fue descubierto en la casa donde vivía. La investigación estableció que el fallecido era su propio nieto. Los hechos comienzan en un pequeño pueblo del norte del estado, donde vivía Martha Reynolds, una mujer de 68 años. Vivía sola en una casa que heredó de su esposo. Los hijos de Marty se habían marchado hacía muchos años, y su pariente más cercano era su nieto Jason Reynolds, de 27 años. Creció en un estado vecino, no mantenía una relación estable con sus padres y cambiaba de trabajo con frecuencia. Su mudanza a la ciudad de Marty fue inesperada, pero ella la percibió como una oportunidad para restablecer los lazos familiares. Jason explicó la razón de la mudanza encontrando un trabajo temporal en el almacén de una empresa comercial local. Dijo que no podía permitirse alquilar una vivienda, así que pidió permiso para vivir en casa de Marty durante un tiempo. Ella aceptó sin dudarlo, convencida de que podía ayudar a su nieto a estabilizar su vida. Según conocidos de Marty, solía expresar su deseo de tener a alguien con ella, ya que la soledad era una gran carga psicológica para ella. Las primeras semanas de convivencia transcurrieron sin conflictos. Marty le proporcionaba a Jason comodidad diaria. Cocinaba para él, le lavaba la ropa y se interesaba por su rutina diaria. Jason ayudaba con las tareas del hogar, cuidaba el jardín y hacía pequeñas reparaciones. Los vecinos notaron que Marty parecía feliz y hablaba bien de su nieto, enfatizando que por fin había recuperado la cordura. Sin embargo, desde el punto de vista de Jason, la situación parecía menos estable. No llegaba tarde al trabajo, recibía varias advertencias por llegar tarde y 2 meses después finalmente perdió su trabajo. Después de eso, pasaba mucho tiempo en su habitación o paseaba por la ciudad sin un objetivo específico. Tenía conocidos de dudosa procedencia que Martha desconocía. Después de un tiempo, Jason comenzó a traer a casa objetos de origen desconocido, explicando que eran regalos de amigos. El estado mental de Marty comenzó a cambiar notablemente durante este periodo. Según su historial médico, hace unos años le diagnosticaron trastornos de ansiedad y episodios de desorientación, pero no se sometió a un tratamiento sistemático. Sus familiares observaron que Marty presentaba cambios de humor periódicos, mayor vulnerabilidad y mala calidad del sueño. Tras la mudanza de su nieto, estas manifestaciones se hicieron más evidentes. Según la investigación, con el tiempo, se desarrolló una relación atípica y socialmente inaceptable entre Marty y Jason. En su comunicación, la clara separación de los roles familiares desapareció y se observaron signos de dependencia emocional por ambas partes. La familia de Marty desconocía la naturaleza de esta relación, ya que ella no mantenía contacto regular con ellos. Durante el mismo periodo, Jason comenzó a consumir drogas. Las pruebas realizadas tras su muerte confirmaron la presencia de metanfetamina, benzodiazepinas y alcohol en su sangre. Según la policía, ya tenía cierta experiencia con sustancias psicoactivas antes de mudarse, pero vivir con Marty no mejoró la situación, sino que, por el contrario, contribuyó a profundizar su adicción. La carga para Marty aumentó. Ella mantenía a su nieto, pagaba sus gastos diarios, intentaba controlar su comportamiento y lo convencía periódicamente para que volviera a buscar trabajo. Jason reaccionaba con vacilación ante estas exigencias. A veces accedía, a veces se negaba rotundamente. Los vecinos denunciaron varias peleas provenientes de la casa, aunque Martha luego convenció a sus amigos de que se trataba de un malentendido. Poco a poco, el comportamiento de ambos se volvió aún más impredecible. Martha mostraba signos de mayor excitación y desorganización emocional, podía sentarse en el porche durante horas o mantener conversaciones triviales con su nieto. A su vez, Jason pasaba cada vez más tiempo en estado de intoxicación por drogas, lo que dificultaba cualquier comunicación. En esta etapa, su convivencia ya presentaba indicios de una crisis prolongada, en la que se combinaban la vulnerabilidad psicológica de Martha y el estado inestable, agresivo e impulsivo de Jason. Fue durante este periodo, según la investigación, que se formaron las condiciones para el conflicto, que posteriormente derivó en un crimen fatal. La convivencia posterior de Marty y Jason se produjo en un contexto de deterioro gradual de su estado psicológico y familiar. La investigación estableció que, durante los meses posteriores a la pérdida del trabajo del nieto, su interacción se convirtió en una tensión constante, en la que las situaciones domésticas cotidianas se convertían fácilmente en conflictos.
Según el testimonio de vecinos y fragmentos de registros telefónicos, Marty recurrió cada vez más a diversas instituciones en busca de ayuda, pero sus peticiones carecían de una estructura sistemática. Llamó varias veces al servicio social local, denunciando desorganización en la casa, pero no formuló quejas específicas. Sus declaraciones se caracterizaban por la confusión, la desorganización, los cambios de tema y un tono emocional más intenso. Los trabajadores del servicio observaron que la conversación daba la impresión de un episodio de trastorno de ansiedad, por lo que le recomendaron que consultara con un médico, pero Marty rechazó las consultas. El comportamiento de Jason en ese momento se caracterizaba por cambios bruscos de humor y periodos de aislamiento cada vez más prolongados. Según conocidos, a veces salía de casa durante varios días, se alojaba con diferentes personas y luego regresaba repentinamente. Su situación económica seguía deteriorándose. En un momento dado, vendió varios objetos de la casa, incluyendo herramientas y enseres domésticos de Marta. Más tarde, ella le contó a su amiga que desconocía dónde desaparecían sus cosas, pero no tomó medidas activas para evitarlo. La investigación demostró que la relación entre Marta y Jason había perdido las características familiares tradicionales. La dependencia psicológica y la desorganización mutua contribuyeron a la creación de un entorno donde no se respetaban los límites sociales y éticos. Registros separados en el teléfono de Jason y mensajes encontrados en la tableta de Marta confirmaron que su comunicación se había vuelto caótica. En ocasiones, tenía un carácter incompatible con el comportamiento familiar típico. Estos datos no dejan lugar a dudas de que estaban destruyendo el límite que se suponía debía permanecer intacto. Como resultado de esta dinámica, sus dos estados se volvieron mutuamente destructivos. Los signos de trastorno mental de Marta se intensificaron. Según un vecino, podía aparecer en el patio temprano por la mañana, actuando desorientada, o quedarse sentada en el coche durante mucho tiempo sin arrancar el motor. En varias ocasiones, les contó a sus conocidos temores infundados y cómo se sentía amenazada por personas desconocidas en el distrito. En contraste, Jason mostraba altos niveles de irritación, agitación y agresividad durante los periodos de intoxicación por drogas. Un análisis de sus datos digitales reveló que visitaba regularmente foros sobre autorregulación del pánico, pero también recursos relacionados con el uso de psicoestimulantes. La casa presentaba signos físicos de inestabilidad, restos de comida, objetos esparcidos, muebles rotos. Los investigadores que inspeccionaron la vivienda después del incidente observaron que el desorden parecía haberse acumulado durante meses, no el resultado de una breve discusión. Esto indicaba una negligencia prolongada en las necesidades del hogar. Algunos eventos revelaron inconsistencias en la forma en que Marta y Jason se trataban. Las notas telefónicas de Marta incluían notas sobre su deseo de distanciarse, pero también sobre cómo no podía dejarlo solo. Jason escribió en un chat con un conocido sobre la atención excesiva que supuestamente lo estaba agotando, pero no tenía intención de salir de casa porque no tenía ingresos estables. Esta interdependencia convirtió su convivencia en un círculo vicioso, en el que ambas partes sentían simultáneamente la necesidad de contacto y el deseo de distanciarse de él. Durante la convivencia, Marta empezó a quedarse en casa con más frecuencia, a reducir el contacto social y a ir menos a la tienda o a la iglesia, algo que antes había sido su hábito habitual. Jason, por el contrario, aumentó el número de viajes por la ciudad en el coche de Marta. La investigación estableció que no tenía licencia de conducir vigente, pero usaba el transporte público con regularidad. Las cámaras de vigilancia lo grabaron en varias zonas de la ciudad durante las horas en que Marta estaba sola en casa. En esta etapa, su interacción mostró claramente signos de un cambio brusco de la codependencia doméstica a un patrón de comportamiento destructivo. Jason se comportó con una impulsividad creciente, lo cual era coherente con su estado debido al consumo de drogas. Marta, intentando mantener la situación bajo control, actuó de forma caótica, inconsistente y sin capacidad para evaluar los riesgos. Varios eventos se convirtieron en indicadores de una escalada. En una ocasión, Marta acudió a su vecino para pedirle que llamara a la policía porque no podían llegar a un acuerdo. Sin embargo, al llegar la patrulla, negó cualquier conflicto y se negó a hacer declaraciones. En otro episodio, se la vio con arañazos en las manos, que atribuyó a una caída. La interacción de Marty y Jason en ese momento se caracterizó por la falta de límites, la falta de estrategias estables para la resolución de problemas y la ausencia total de intervención externa. Cada día de su convivencia podía generar nuevos conflictos y las condiciones generales solo empeoraron la situación.
La escalada se hizo evidente en las últimas semanas previas a la tragedia. Jason casi nunca salía de casa sobrio. Su búsqueda de drogas se volvió sistemática. Marta perdió su rutina diaria habitual, a menudo se desvelaba y podía permanecer en una habitación durante horas sin actividad. Las conversaciones entre ellos perdieron toda lógica, convirtiéndose en fragmentos de frases, cambios bruscos de tema y falta de voluntad para escucharse mutuamente. Estos factores crearon las condiciones críticas que posteriormente condujeron al suceso que se convirtió en el centro de este caso criminal. El desarrollo posterior de los acontecimientos demostró el colapso definitivo de la estabilidad doméstica y psicológica en el hogar de Marty y Jason. Según la investigación, en los días previos al incidente, la situación en el apartamento se caracterizó por una tensión aguda, falta de sueño para ambos, aumento de la excitación y episodios periódicos de comportamiento agresivo. Jason consumía metanfetamina durante un tiempo prolongado, lo cual fue confirmado por un análisis toxicológico. Casi nunca salía de casa sin un propósito y presentaba síntomas pronunciados de desorientación. Marty, por su parte, mostraba signos de una aguda exacerbación de su trastorno mental, incluyendo confusión, pensamiento desorganizado y dificultad para evaluar la realidad. La noche anterior al incidente, los vecinos oyeron ruidos fuertes en la casa, similares al movimiento de muebles o la caída de objetos. Nadie llamó a la policía, ya que episodios de ruidos similares habían ocurrido anteriormente sin consecuencias visibles. Según la información obtenida de los registros telefónicos, alrededor de la medianoche Jason intentó llamar a sus amigos sin éxito varias veces, pero las llamadas duraron varios segundos sin conexión. En ese momento, Marta se movía por la casa, dejando las luces encendidas en varias habitaciones, algo inusual en ella. Según la reconstrucción de los hechos recopilada por los investigadores, el conflicto comenzó en la sala de estar. En el momento del incidente, Jason se encontraba en un estado de fuerte excitación psicoestimulante. Se registraron rastros de sus movimientos descoordinados en la habitación, una lámpara volcada, una silla rota y huellas de golpes en la pared. Marta, según los materiales de investigación, intentó interactuar con él, pero su comportamiento también mostró signos de desorganización. Se movió de una habitación a otra varias veces, dejando tras de sí un desastre. La escalada posterior se produjo rápidamente y sin una secuencia lógica clara. No se pudo determinar la naturaleza exacta de la discusión, pero es evidente que de repente se convirtió en contacto físico. El examen médico forense confirmó que Marta intentó resistirse. Se encontraron abrasiones y huellas de movimientos defensivos en sus manos. Jason le infligió numerosas lesiones, cuyo mecanismo coincidía con golpes caóticos con las manos y objetos domésticos que tenía a mano. Las lesiones eran incompatibles con la vida, y la muerte se produjo antes de que el conflicto terminara. Tras el incidente, el comportamiento de Jason era desorientado. Dejó el cuerpo de Marta en la sala y durante aproximadamente una hora se desplazó por la casa de forma caótica. Durante este tiempo, realizó varios viajes cortos en el coche de Marta por el barrio, presumiblemente para ocultar su rastro o encontrar una forma de escapar. Las cámaras de vigilancia registraron sus movimientos cerca de una gasolinera a las afueras de la ciudad, donde permaneció menos de un minuto sin salir del coche. Alrededor de las 4 de la mañana, Jason regresó a la casa, tomó algunas de sus pertenencias y volvió a subir al coche. Su comportamiento posterior indicó una pérdida de control sobre sus acciones. Condujo a gran velocidad hacia la autopista que conduce al distrito vecino. En una de las curvas, el coche se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Según la investigación, Jason no llevaba puesto el cinturón de seguridad y el impacto fue mortal. Al momento de la llegada de la policía al lugar del accidente, los agentes desconocían lo ocurrido en la casa. Solo tras un examen exhaustivo del coche, en el que se encontraron restos de sangre y fibras de tejido, se les indicó que verificaran la dirección de Jason. Allí encontraron el cuerpo de Marty, lo que confirmó la gravedad y el carácter criminal del suceso que precedió al accidente. El análisis de los datos digitales, el estado del lugar y los exámenes médicos permitieron reconstruir la secuencia de las últimas horas de su convivencia. Tras el accidente en el que falleció Jason, la policía inició un procedimiento estándar para examinar el lugar del accidente. Los inspectores observaron la naturaleza de los daños en el vehículo, la ausencia de marcas de frenos y signos de comportamiento que indicaban una pérdida de control por parte del conductor. Destacaron los rastros de sangre en el interior de la cabina, que no coincidían con las lesiones de la fallecida. El maletero también contenía objetos pertenecientes a Marty, incluyendo una manta y documentos que solía guardar en su casa.
Esto sirvió de base para la comprobación de su domicilio. Una patrulla enviada al domicilio encontró la casa cerrada, pero la luz de la sala estaba encendida. Tras entrar, los investigadores encontraron el cuerpo de Marty en el suelo, en una postura que coincidía con un cambio brusco de tono antes de morir. El estado de la habitación indicaba un trastorno prolongado y la presencia de rastros de forcejeo en varias zonas. Sobre la mesa se encontraban paquetes vacíos de medicamentos, algunos de los cuales estaban destinados a la corrección de estados mentales. Cerca se encuentran artículos domésticos que podrían haber sido utilizados durante el conflicto, aunque uno no pudo identificarse como un arma. Los investigadores documentaron cada habitación en detalle, ya que los hechos no se limitaron a una sola. Se encontraron rastros de sangre en la cocina, lo que indicaba que Marty se había movido tras recibir sus primeras heridas. En el suelo del pasillo, se registraron las huellas de los pies descalzos de Jason, presentes en las zonas visibles del líquido secante. El análisis de ADN confirmó su movimiento por la casa tras el crimen. Los peritos examinaron el estado del coche y determinaron que el accidente no se debió a una avería mecánica, sino a la alta velocidad y la intoxicación por drogas del conductor. El análisis de sangre de Jason confirmó altos niveles de metanfetamina y alcohol. El comportamiento típico de tal condición explicó la incontrolabilidad que provocó la colisión. Durante los días siguientes, la investigación recabó declaraciones de personas que tuvieron contacto con ambos. Los servicios sociales proporcionaron registros de las llamadas de Marty, y conocidos reportaron diversas manifestaciones de su desorientación en los últimos meses. Un examen de los dispositivos electrónicos mostró que Jason había estado buscando formas de conseguir drogas durante varias semanas antes del incidente, así como información sobre las consecuencias de los conflictos en el entorno familiar. Las notas de Marty contenían varias anotaciones con signos de confusión mental, lo que indicaba un fuerte deterioro de su estado cognitivo. Representantes de la oficina del médico forense evaluaron las lesiones que Marty había recibido. Los resultados mostraron múltiples golpes en el cuerpo y la cabeza, infligidos con diferente fuerza y de diferente tipo. Esto confirmó el caótico desarrollo del conflicto. La hora de la muerte de Marty se estableció con gran precisión, aproximadamente 2 horas y media antes del accidente, coincidiendo con los intervalos de tiempo de los movimientos de Jason registrados por las cámaras de vigilancia. Además, los investigadores reconstruyeron las rutas del vehículo utilizando grabaciones de cámaras de tráfico. Estos datos mostraron que, tras el crimen, Jason realizó varios viajes cortos sin una lógica clara, lo cual era consistente con un estado de intoxicación aguda por drogas y desorientación por pánico. El último movimiento que provocó el accidente resultó ser el más largo y se produjo a una velocidad que excedió la permitida en casi el doble. El conjunto de pruebas recopiladas permitió a las fuerzas del orden reconstruir con claridad la secuencia de los hechos, sin necesidad de establecer un motivo debido a la muerte del agresor. Todo el material del caso se sistematizó y se transfirió a la Fiscalía para el cierre formal del proceso debido a la ausencia de una persona con vida que pudiera ser considerada responsable. Tras recopilar pruebas y analizar los materiales, la investigación elaboró una reconstrucción final de los hechos. Todos los datos, desde los testimonios de los vecinos hasta los registros digitales y los informes médicos, indicaron que el crimen no fue planeado con antelación. Fue el resultado de un deterioro prolongado de las condiciones de vida, sumado a los trastornos mentales de Marty y la grave influencia de Jason en las drogas. La desestabilización de su interacción se desarrolló gradualmente, y las últimas semanas previas al suceso se caracterizaron por una pérdida total de la capacidad de comportarse racionalmente por ambas partes. La descripción final estableció que se produjo un conflicto repentino durante la noche, cuyo curso fue descontrolado. Los rastros en la casa mostraron el movimiento de ambas personas entre varias habitaciones, lo que indicó la naturaleza dinámica de la pelea. Se registraron huellas de golpes de diversa intensidad en las paredes y en los objetos interiores, y el examen demostró que las lesiones de Marty fueron accidentales, causadas por las acciones impulsivas del atacante. La inconsistencia de los golpes sugirió una falta de propósito o estrategia clara, acorde con el estado de Jason en el momento del incidente. Las acciones posteriores de Jason tras la muerte de Marty indicaron desorientación. Tras salir de casa, se desplazó sin una ruta específica, sin intentar ocultar el cuerpo ni huir una distancia considerable. El análisis de movimiento de los datos de la cámara confirmó decisiones caóticas que cambiaron en cuestión de minutos. En la gasolinera, no interactuó con otras personas, no hizo compras ni intentó pedir ayuda. Su estado era compatible con una fase aguda de intoxicación por drogas con shock emocional simultánea.
Otra parte de la investigación consistió en documentar el tiempo de deterioro del estado mental de Marty al momento de su muerte. Las anotaciones en su libreta y teléfono indicaban pérdida de la estructura mental, periodos de miedo y confusión. Los comentarios de conocidos confirmaron que ya no podía controlar eficazmente el comportamiento de su nieto ni utilizar mecanismos de control externos. Los servicios con los que contactó no recibieron suficiente información específica para intervenir. Esto creó un entorno en el que la crisis en curso pasó desapercibida. El informe final del médico forense sobre Jason indicó que su muerte se produjo instantáneamente como resultado de una colisión a alta velocidad. Los resultados de toxicología mostraron una combinación de varias sustancias psicoactivas que afectaron la coordinación y las funciones cognitivas. Los daños en el vehículo coincidieron con una maniobra fallida en una curva, donde perdió el control, algo habitual en este tipo de impacto. La Fiscalía recibió un informe resumido de los investigadores, que incluía la cronología de los hechos, los resultados de los exámenes, las declaraciones de los testigos y las conclusiones sobre el estado de los participantes. Debido al fallecimiento de la persona que causó la muerte de Marty, el caso se cerró oficialmente. Los materiales se clasificaron como una investigación concluida sin más trámites procesales. Los documentos indicaron que las pruebas reunidas eran suficientes para establecer la secuencia de los hechos, pero no preveían un procesamiento penal posterior. Servicios independientes recibieron información sobre los hechos que precedieron a las muertes de ambas personas, en particular las instituciones sociales que registraron las apelaciones previas de Marta. Dichos informes pretendían sistematizar la información, pero no contenían recomendaciones ni evaluaciones. Solo registraron que el periodo de degradación de las condiciones de vida y del estado mental de ambos individuos se prolongó durante mucho tiempo, y que las instituciones externas no pudieron determinar la verdadera magnitud del problema debido a la falta de informes claros. Los materiales finales del caso sirvieron de base para su archivo. Todos los documentos se archivaron en los fondos de la Fiscalía de acuerdo con los procedimientos, y las fuerzas del orden suspendieron cualquier acción posterior en el marco de estos procedimientos.